Hola, Dios te bendiga. Hace algún tiempo que no compartíamos nada por este medio, pero hoy me pareció oportuno eh, compartir algo con ustedes. No sé cómo lo vayan a tomar. No se trata de nada muy espiritual, ninguna revelación. Se trata más bien de un pequeño testimonio de vida. Y es que precisamente hoy, cuando se celebra en Estados Unidos el Día de las Madres, yo quiero dejarte esto como una importante reflexión. Esto fue mi experiencia y quiero compartirla contigo. Le pido al Señor, al Espíritu Santo, que tome todo el control de este tiempo, que pase carbón encendido por mis labios, que permita que yo solo hable lo que pueda hablar sin dañar a nadie, más bien edificar con mi experiencia, con lo que el enemigo quiso utilizar para ponerme atrás. Él pueda glorificarse en mi debilidad. Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, finales del año 2023, inicio del año 2024, fue un año muy difícil para mí. Estuve depresiva, estuve enferma, apartada, estuve siendo atacada espiritualmente, duramente, sobre todo en el campo de batalla de nosotros, que es nuestra mente. Pero todo tuvo una entrada, todo tuvo una puerta de acceso, y es que tenemos que tener mucho cuidado a quien nosotros estamos poniendo en nuestro centro, en el centro de nuestro corazón, que tenemos como un Dios en nuestra vida. Yo soy madre de una hermosa jovencita de 23 años. Y en este año mi hija decidió irse a vivir sola con su pareja. Esto fue para mí devastante. Y todo sucede porque solemos hacernos expectativas. Y las expectativas, si es bien dirigida, no son malas, porque tenemos que tener expectativa de nuestro Padre. Tenemos la expectativa en Jesús, de que en Él somos reconciliados, y que con esa expectativa activa sabemos que vamos a ser levantados y vamos a estar junto con Él. Esa es su promesa, es una expectativa, esa es una esperanza en el punto de vista positivo, porque es en el único que podemos poner nuestra esperanza, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos nunca fallan, ellos no nos faltan, ellos no nos van a fallar. El hombre falta, el hombre falla, pero ellos nunca faltan, ellos son perfectos. El hombre es imperfecto. Y de todo esto, si nosotros hacemos expectativas en la proporción correcta, pueda que no sea dañino. Si hacemos expectativas conscientes de las limitaciones, pueda que no sea dañino, no sé, pueda que no. Pero yo exhorto a tener mucho cuidado con tu crearte expectativas. ¿Por qué? Porque mi definición de expectativas es un contrato unilateral que tú haces respecto a otra persona. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Tú estás escribiendo un contrato, estás escribiendo las cláusulas, estás escribiendo las reglas, las normas de ese contrato que tiene que ver con otra persona, ya sea tu hija, tu esposo, tu madre, un amigo, un empleo. Puede funcionar en diferentes áreas, pero lo importante aquí es que el contrato lo haces tú solo cuando son expectativas. Tú lo haces tú, escribe las cláusulas tú y lo firma como bueno y válido tú. En la mayoría de las veces, la persona involucrada no tiene conocimiento de las expectativas que tú te has creado. Me pasó, lo viví, y como una persona que estaba muy en el centro de mi corazón, en el lugar donde tenía que estar Dios, bajo mi creencia de que yo quería todo lo mejor para ella más que Dios mismo, pues yo hice expectativa en base a mi hija. Pero a mí se me olvidaba que mi hija es un individuo
que en su momento iba a llegar a ser adulta, que iba a tener sus prioridades, que iba a tener sus decisiones, acertada o no. Tenía el derecho, como lo tuve yo, de tropezar, de meter la pata en buen dominicano, levantar el pie por ella, bajo su decisión. Pero en mi mente, en mí, estaba unas expectativas que eran totalmente opuestas a lo que ella tenía planificado para su vida. Cuando las expectativas que yo tenía sobre mi hija no se cumplieron, llegó la decepción a mi corazón. Y lo que sucede cuando la decepción llega a tu corazón, cuando las expectativas, ese contrato unilateral hecho por ti mismo, la persona que ni siquiera sabe cuáles son tus expectativas, no las cumple, la decepción llega a ti, llega la herida, llega, porque cuando lo que hiciste en base a una expectativa no real, tú haces cosas esperando que recibir la recompensa de esa persona por la cual tú lo haces, tú entiendes. Y eso está mal. Nosotros no hacemos cosas como cristianos, nosotros no hacemos nada para ser reconocido por hombre. Nosotros hacemos lo que hacemos por un mandato divino, lo hacemos para honrar al Señor. Y nosotros no honramos a la persona, nosotros honramos lo que el Señor puso en esa persona. Y por eso es que tenemos que honrar sin recibir nada a cambio. Tenemos que hacer el bien sin esperar recibir nada a cambio. Lo que pasa con las expectativas mal cimentadas es que muchas veces creamos la expectativa y esperamos recibir a cambio de esa persona. Cuando no recibimos lo que nosotros expectamos, lo que nosotros esperamos, entonces nos decepcionamos. Y ahí viene la tristeza, ahí viene la depresión, ahí viene la fractura, ahí viene toda esta situación. Y fue lo que yo afronté cuando mi hija toma la decisión de hacer su vida de adulta con 22 años. Pues esto a mí fue desbastante, eso a mí me metió en un estado mental de depresión, de tristeza, encerrada en mi casa, enferma. Y fue muy difícil. Esto duró varios meses, y lo peor de cuando tú estás en ese estado, que es una misericordia del Señor, que tú puedas despertar y abrir tus ojos. Por misericordia de Dios, el Señor comenzó a trabajar conmigo y fue un proceso largo. El primero fue reconocer que yo había puesto en mi corazón un Dios que no era mi Dios. Yo hice de mi hija un Dios, y yo tenía esperanza de en mi hija encontrar satisfacción, orgullo, plenitud, felicidad, cuando ella hiciera lo que yo esperara, todo esto. Y eso estaba mal, porque yo no puedo poner mi esperanza en ningún hombre. Iglesia, tú no puedes poner tu esperanza en ningún hombre. A ti, siervo que me está escuchando, o amigo que va a tener acceso a este video, yo te quiero decir que si estás poniendo tus expectativas en manos de hombre, solo te queda decepción, porque el hombre es imperfecto. Era una carga terrible que yo estaba imponiendo sobre mi hija. Era una carga. En el momento que el Señor me reveló mi situación, el Señor me dijo: tú estás equivocada. No es verdad que tú quieres para tu hija lo mejor más que lo que yo puedo querer, porque a tu hija yo la puse en tus manos para que ella es mía, tú simplemente estás haciendo una tarea sobre ella que yo te asigné en la tierra, pero no es verdad que tú a tu hija la quieres más que yo. Ese estado en el que tú estás, en esa tristeza, en esa negación, en ese encierro, eso es diabólico. Tú tienes que liberar a tu hija, tú tienes tu hija atada espiritualmente, porque aunque tú no lo entiendas, no lo quieres entender, no lo comprendas, bajo la decepción, tú estás encarcelando, enlazando a esa persona. ¿Por qué?
Porque muchas veces cuando tú estás en ese tipo de prisión del alma, tú piensas en esa persona, y más cuando tú tienes autoridad sobre esa persona, como la autoridad que tiene una madre sobre su hija, y tú estás pensando en ella, y cada vez que tú piensas en ella, tú solo piensas en que te decepcionó, en que no fue una buena hija, en que todo lo que tú hiciste y mira cómo te paga, porque ella tenía que compensarte por lo que tú hiciste. Porque lo que tú hiciste, tú lo hiciste para que ella te pague. Por eso estaba yo pasando por ese proceso. Porque lo que yo estaba haciendo, yo no entendía que yo no lo estaba haciendo como para Dios. Yo lo estaba haciendo para que el hombre reconozca que yo fui una buena madre, para que mi hija reconozca y entienda que yo fui una buena madre, como para mí entender, y conforme a mi expectativa, mi hija no lo comprendió. ¿Sabes qué? Yo tenía mi recompensa. La depresión fue mi recompensa, porque el que pone su confianza en hombre, lo que va a recibir no puede venir de parte de Dios, porque ese no es Dios, eso no es lo que Dios dice. Mira, y yo te puedo dar ejemplo de qué pasa cuando tú pones expectativas en hombre. Mira, la Biblia habla de un ejemplo en los evangelios narrados, de ahí tú puedes estudiar, en los evangelios sinópticos, habla de que los judíos esperaban a un Mesías guerrero que se rebelara contra Roma. Pero llega Jesús, un niño que nace en un pesebre, hijo de un carpintero y de una mujer virgen, una mujer simple, en Belén de Judea. Pero ellos están esperando a un Mesías guerrero que afronte la situación que ellos estaban pasando, que estaban bajo el dominio romano. Ellos esperaban ese rey que se iba a enfrentar contra las autoridades romanas e iba a liberar físicamente al pueblo de la opresión romana. Y como esa era su expectativas, y lo que en cambio ellos entienden que lo que vino fue un Jesús que nunca levantó un alma, que su guerra no era con armas de este mundo, eran con armas espirituales. Pues esta es la fecha que todavía los judíos están esperando el Mesías. Esos son los resultados de una expectativa mal fundamentada. Piensa en esto. Yo no te estoy haciendo este testimonio, y de hecho, antes de yo compartir esta publicación como una honra a mi hija, yo tengo que preguntarle si ella está de acuerdo que yo comparta esta experiencia públicamente. Ojalá ella diga que sí, porque es mi regalo que quisiera darte del Día de las Madres, para que tú trates, para que tú medites, para que tú pienses cómo las falsas expectativas han afectado las relaciones con tus hijos, con tus esposos, con tu compañero de trabajo, con tus hermanos de la iglesia, con la iglesia donde te congrega. Nosotros no estamos llamados a crearnos expectativas en hombre. Nuestra única expectativa tiene que ser puesta en Dios. Porque si no, esas expectativas causan decepciones, y esa decepción lo que trae es prisión del alma. Eso lo que trae es separación con las personas, con tus seres queridos. Tú tienes que entender que tú tienes que amar, pero tú tienes que amar desde el corazón del Padre. Y el amor y el Padre de Jesús nos amó a nosotros, y nos amó a nosotros aún perdidos en nuestros delitos y pecados, y murió por nosotros para redimirnos. Pero nosotros estamos limitando el amor hacia nuestros seres queridos en base a nuestras expectativas, y no olvidamos que ellos son individuos que tienen derecho a decidir, a equivocarse, a levantar el pie, a reconocer, porque es un trabajo individual entre Dios y el individuo. Es un trabajo entre Dios y mi hija. Y yo estoy llamada a amar a mi hija, a orar por mi hija, porque yo no puedo cambiarla. Quien puede cambiarla es Dios. Y que mi hija no cumpla con mis expectativas, que mi esposo no cumpla con mis expectativas, eso es cuestión mía y del Señor.
Porque muchas veces nosotros esclavizamos a personas a expectativas conforme a nuestra situación del alma. Yo no sé si tú estás entendiendo de lo que yo te estoy hablando. Tú estás buscando un esposo protector porque tú te criaste sin papá y no tuviste quien te protegiera. Esos son problemas de ese individuo. Él está llamado a ser protector tuyo, pero él está llamado a hacerlo por un mandato divino, no por la necesidad de tu alma. Entonces, cuando ese individuo, cuando tu esposo no cumple con tus expectativas, tú vives un infierno. Y lo peor de todo es que se rompe un ciclo. Tú vives una infelicidad, tú vives una frustración, tú vives un dolor que es causado por ti, no por nadie más. El enemigo lo ha utilizado para separarte. El enemigo lo ha utilizado para impedir que tú ores por tu esposo como tú tienes que orar. El enemigo ha utilizado la decepción que tú tienes contra tu hija para tú incluso esclavizar a tu hija, porque es una puerta, es un vínculo para que una situación que estás enfrentando tú salte de tu generación a la generación de tu hija. Y si el Señor no tiene misericordia y rompe con ese lazo, eso va de generación en generación. Por lo tanto, yo estoy compartiendo esto contigo para que eso se detenga. Para muchas cosas que pasan, que cuando yo vengo y veo y miraba, yo dije, wow, pero mi hija está viviendo cosas que yo también viví. Porque es que nosotros como madres somos autoridad, tenemos autoridad espiritual para con nuestros hijos. Nosotros podemos bendecir o maldecir a nuestros hijos. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo un dolor con mi hija porque ella no cumplió con lo que yo esperaba que ella cumpliera. Y cuando pienso en mi hija, no puedo reconocer nada de lo positivo que ella hace basado en mi dolor, porque ella es una hija que no me obedece, porque ella es una hija que no me honra, y puede ser que sea así. Pero yo estoy llamada a ver a mi hija como Dios la ve, orar por ella. Y no es que lo sea, yo quiero que tú entiendas lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy hablando de que tiene que ser perfecto, de que tú tienes que tener la certeza de que lo está haciendo bien. Y es que aunque no lo estés haciendo bien, usted tiene que poner sus ojos en quien tiene que ponerlo. Usted tiene que poner sus ojos en Dios y quitar sus ojos del hombre, así sea ella su hija. Sacrificar su Isaac, dejarla en Moriah y darle el centro de su corazón a quien le pertenece, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y honrándolo a Él primero y obedeciéndolo a Él primero. Él va a poner y va a traer el orden a su casa, a sus relaciones, la va a enseñar a sanar. ¿Sabes qué? A veces hay situaciones que lo que hacen es traer libertad a tu vida. Mira, hay personas, y voy a hablar de esto, hay personas que son incapaces de sentir honra. Y si tú no sabes y si tú no conoces conforme a la palabra lo que es eso, tú puedes caer en una prisión de la cual el Señor quiere liberarte. Y tienes que amar a la persona independientemente de cualquier sea su situación, porque tú estás honrando lo que el Señor puso en la persona sobre lo que tú estás viendo en la carne. Por más que tú, a veces hay cosas que por más que tú tratas de hacerlo bien, honrar a la persona, por ejemplo, honrar a tu hija, sí, honrar a tu hija, por situaciones y heridas que tiene tu hija, ella no puede sentirse honrada, o tu hijo, o tu madre, o tu esposo, no puede sentirse honrado, no puede porque está fracturado. Y eso no es cuestión, eso a ti no es tu problema. ¿Tú sabes cuándo es tu problema? Cuando tú no has recibido la revelación de que esa persona tiene situaciones en su alma que necesitan ser sanadas por el Señor, no por ti, para que pueda sentirse honrado, y tú sigues en un círculo vicioso, llega a endeudarte, llega a hacer cosas que llega a hacer cosas que te meten en un círculo que trae pérdida. Por ejemplo, buscar dinero prestado para comprarle cosas a tu hija,
o a tu esposo o a cualquier persona que no tiene la capacidad de sentirse honrado, por tú tratar en tu humanidad de honrarlo, porque si tú lo tratas de honrar conforme a la honra del Padre, Él te va a dar la dirección de cómo debe hacerlo. Y una persona así tú tienes que llevarla al Padre. Señor, mi hija, por más que trato, no se siente honrada por mí. Lo he hecho todo y no me funciona en la humanidad. Señor, enséñame tú. Y yo tengo la certeza de que el Señor te va a llevar a la vía sana para ti y para esa persona, de tú honrarla o de tú hacer lo que Dios te manda, aunque esa persona no se sienta honrada. Pero tu deber es honrar desde el corazón del Padre a esa persona. Jamás deshonrarla porque ella no se siente honrada. Ahora, si tú entendías que ella se siente honrada, que tratando de darle cosas, tú estás honrándola, y para tú hacer eso tienes que incurrir a lo mejor en buscar recursos que tú no tienes para tú tratar de comprar su honra cuando ella no lo va a recibir o él no lo va a recibir. Entonces ahí hay algo que usted tiene que llevar al Padre. Hay una área gris de la honra, tanto de esa persona que no la recibe o de usted que está tratando de hacer cosas en su carne para honrarla. Mire dónde nos fuimos. El tema este mes en mi iglesia ha sido honra, y todo se trata de honra. Yo hoy honro a mi hija, honro a mi madre, yo honro a quien honra merece. Mi madre, como mi madre, quien autoridad le fue recibida para ser mi madre, que tiene autoridad espiritual sobre mi vida, que puede declarar palabra de bendición para mi vida, y que su corazón, la posición y la postura de su corazón para conmigo puede ser de bendición o puede retrasar mi bendición. Y de lo mismo de mí para mi hija. Yo honro a mi hija. Cuando yo hablé de esto con mi hija la última vez que ella estuvo en mi casa, yo le pedí perdón y le dije: mami, perdóname, porque yo impuse una carga sobre ti. Mis expectativas, lo que yo creé para ti, yo lo hice sin contar contigo, sin saber que tú tenías planes, metas, sueños también en tu vida que eran diferentes a los míos. Y eso, perdóname, porque eso me decepcionó y me hizo dañarte. Cuando yo estaba deprimida, cuando yo estaba triste aquí a causa de mi hija, yo dañaba a mi hija. Yo le ponía un grillete en sus pies a mi hija. Sí. Si no lo entiendes, pídele al Espíritu Santo que te revele. Si tus hijos están atravesando situaciones difíciles y tú te has sentido decepcionado de ello, pide al Espíritu Santo que te revele. Porque dice la palabra que maldito el hombre que cree en otro hombre, dice Jeremías 17, 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando tú pones tu confianza en un hombre, cuando tú creas expectativas en un hombre, cuando tú haces de un hombre, cualquier tipo de persona que represente, lo pones en el centro de tu corazón, tú estás quitando a Jehová del trono y estás poniendo a una persona. Y oye lo que dice: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. No ve cuando viene el bien, no puede recibir honra. No ve cuando viene el bien. Cuando yo pongo mi esperanza, el futuro, mi bienestar, cuando yo pongo en mi hija, en mi esposo, en mi madre, que el bienestar de ellos es lo que me hace sentir feliz y lo que me hace sentir alegre, y que si ellos cumplen lo que yo espero es que yo soy feliz. Oye lo que dice: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, dice Jeremías 17, 5, 6. Y con eso yo te quiero dejar. Si tú estás poniendo tus expectativas en hombre,
si tú no estás viendo todas las cosas maravillosas que ha hecho Dios en tu vida, porque tú no estás viendo que los hombres y las personas que tú tienes alrededor son seres imperfectos y tú vives infeliz y amargado y triste y depresivo como estaba yo, y tú no estás viendo la mano maravillosa del Señor obrar en tu vida, eso es lo que tú estás acarreando para tu vida, porque ya tú tienes la recompensa del hombre. Eso está en Jeremías 17, 5, 6. Y yo te dejo con esta palabra. Quítale todo grillete en los pies que no deja que esa persona avance un paso. Analiza tus expectativas en el hombre. Los judíos todavía están esperando al Mesías, porque el Mesías que llegó no era el que llenaba sus expectativas. Las expectativas en hombres son muertes. Si tú tienes depresión, ansiedad, cualquier trastorno mental, ahora en este momento analiza si le diste espacio a la decepción, si pusiste tus ojos en hombre y ahora estás viviendo en un desierto. Oye, como retama en el desierto, amargura. Porque yo no te puedo hacer feliz. Ariadne no me puede dar felicidad. Tu esposo no te puede dar plenitud. La plenitud, la felicidad, te la da el Padre. Y es una felicidad que no importa la situación que tú estés enfrentando, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, el gozo en el Señor es tu fortaleza. Con eso te dejo. Dios te bendiga y espero que esto sea de bendición para ti. Son 26 minutos, pero te exhorto a que lo escuches, por favor, y lo compartas con alguien que lo necesita. En el nombre de Jesús, clamo para que esta palabra, Señor, cumpla un propósito, Señor, en la vida del que le escucha. Porque en el nombre de Jesús yo declaro que en donde fui débil, el enemigo no cobra ni gana ventaja, sino que tú te fortaleces en mi debilidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.